Buenos días. Hoy vamos a continuar con la unidad que corresponde al elemento temperatura del suelo y del aire. Hasta ahora ustedes vieron cómo estaba compuesta la atmósfera, qué pasaba con la diferenciación entre el tiempo y el clima, y hemos visto el primer elemento, que es la radiación, que es la fuente de energía. Ahora bien, cuando la energía llega al suelo, ¿no es cierto?, hay una transformación de esa energía en energía calórica que es absorbida por el suelo. Entonces, el suelo toma esa energía del sol y, como todo cuerpo negro, ustedes vieron que los cuerpos negros, de acuerdo a la ley de Stefan Boltzmann, tiende a absorber, son los emisores perfectos y absorben calor y emiten calor. Entonces, ese proceso se produce desde el suelo. Fíjense en este gráfico, en esta figura, cómo entra el sol, parte se refleja, parte es absorbido, y así como para mantener el equilibrio térmico hay una transferencia de calor hacia la parte interna del suelo y parte es elevada al exterior. Bueno, la temperatura del suelo tiene una importancia entonces desde el punto de vista meteorológico, que por lo que dijimos recién, es la fuente de calor. ¿Para qué? Para que se pueda transformar en energía hacia el aire y transformar la temperatura del aire. Hay también una importancia desde el punto de vista agrometeorológico que afecta e influye en el crecimiento y desarrollo tanto de plantas como de los microorganismos que se encuentran en el suelo. Dentro de los efectos biológicos en el suelo, tenemos desde de tipo fenológico, es decir, van a influenciar en el crecimiento de las plantas, duración del subperíodo que iría desde la siembra. Recuerden que si yo tengo que definir lo que es el suelo, es un medio disperso compuesto por tres capas, una gaseosa, una sólida y una líquida, y en ella sirve para anclaje de las raíces y para sustento o cama para dar la condición climática adecuada a la semilla. Ahora, desde el momento que yo siembro hasta que la planta emerge, es decir, el tiempo que va desde la siembra al nacimiento, esa temperatura va a influenciar cuánto más se acorte o más se alargue el número de días. Y esa etapa que va desde el momento que yo siembro al momento que nace, se llama subperíodo. Influye también en esas temperaturas cardinales de la germinación. ¿Y qué son las temperaturas cardinales? Son los extremos. La temperatura, la respuesta, digamos, de cualquier etapa fenológica de una planta va a depender de esas temperaturas cardinales, que son las temperaturas mínimas y las temperaturas máximas. Es decir, los umbrales por encima o por debajo que puede afectar el normal crecimiento y desarrollo. En el caso de la germinación existen temperaturas cardinales, que son las que van a afectar la duración de ese subperíodo. También influye en el crecimiento de raíces y tubérculos. Por ejemplo, en las papas vemos que la temperatura óptima que tiene que tener en el suelo es de 27 grados y la máxima de 27. Cuanto más cercano se encuentra a estos valores, sería, digamos, lo ideal para que crezcan normalmente las raíces y los tubérculos en esta especie que tiene estos requerimientos. Por otro lado, influye en la disponibilidad de agua en el suelo. Dijimos que en esa composición de sólido, líquido y gaseoso, que está compuesto en los poros, donde se va a observar, digamos, el intercambio gaseoso o el cambio de estado del agua en esos poros que cuando está el suelo seco está con aire y cuando tiene agua está completo. Si la temperatura es inferior a 0 grados, el agua no va a estar disponible. ¿Por qué? Porque va a pasar de estado. Dentro de los efectos biológicos también tenemos el efecto que influye la temperatura sobre la actividad de las bacterias. Estas se activan cuando la temperatura es superior a 7 grados.
Y nosotros sabemos que muchas bacterias influyen, ¿no es cierto?, en la producción, por ejemplo, de nitrógeno en el suelo. Entonces observen que si la temperatura está a 7 grados, la producción por hectárea de kilos de nitrato va a ser de 0,3 kilos. 0,9, perdón. Y a 26, 3,4. Y a 34, 9,4. Acá tendríamos ese umbral mínimo, que sería la cardinal mínima, el óptimo, que es 3,4, y el máximo, que es 9,4. ¿Por qué es el máximo? Y después de esa temperatura comienza a disminuir, porque por encima de esta temperatura afecta en la normal producción de nitrato. También tiene una influencia en la actividad de hongos fitopatógenos, es decir, en el suelo es un medio donde, así como se dan las condiciones óptimas para el normal desarrollo de una planta, también se lo da para la actividad de hongos, así como bacterias, también de hongos. En este caso, hay una enfermedad típica que ataca a nivel radicular tanto del lino como del tomate, que es el marchitamiento. Marchitamiento, ¿por qué? Porque cuando la enfermedad es propicia bajo condiciones de temperatura y de humedad que permita la inoculación o que proviene de la semilla donde se sembró, se obtuvo la planta, se produce un estrangulamiento porque impide la absorción de agua. Entonces, esa temperatura va a influenciar en el ataque de esa enfermedad. Entonces, fíjense que hay una infección máxima cuando las temperaturas están entre 24 y 28. Una infección nula cuando es superior a 38 y también nula cuando es inferior a 14. Si yo les preguntara, ¿a qué umbral corresponde? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál sería el umbral térmico de esta temperatura y cuál sería el umbral térmico de esta? Si yo lo representara en una curva de Gauss, me haría una forma de campana, así. Esa forma de campana, ¿qué sería? Yo en este extremo colocaría 14, acá colocaría 24 a 28 y aquí colocaría 38. Quiere decir que acá tengo el umbral máximo, el umbral óptimo y el umbral mínimo. En la enfermedad del carbono hediondo del trigo, también, fíjense, el umbral mínimo de que por la temperatura por debajo de la cual no hay enfermedad es de menos 5 grados, 15 a 20 sería el óptimo y 22 el máximo. Como verán, de acuerdo a las características bioclimáticas que tienen las especies, también va a estar dadas las características de umbrales cardinales de temperatura. En este caso estamos hablando del tomate o el lino, que es una especie de verano, y en un cereal de invierno. De esto que veníamos hablando entonces, la temperatura del suelo, como ven ahí, está compuesta por partículas sólidas, y los poros en donde podemos tener agua o aire, dependiendo del contenido. Cuando hay suficiente agua y los poros están completos, se habla de un suelo saturado. Ahora bien, de acuerdo a esto, la transmisión del calor que llega a las capas más profundas del suelo se hace por conducción molecular. Es decir, hay una tendencia en esos movimientos verticales de la transmisión del calor que vamos desde las zonas más calientes, a las más frías. Y ese movimiento de calor va a depender de tres constantes físicas. Por un lado, el calor específico o capacidad calórica, la conductividad calórica y la difusibilidad calórica o conductividad térmica. Si yo tuviera que definir qué es entonces el calor específico o también llamado capacidad calórica, CC, es la cantidad necesaria que se necesita para elevar 1 grado Celsius de temperatura de una cierta cantidad de sustancia en ese sentido.
Ahora, el suelo puede cambiar su relación entre peso y volumen, es decir, puede tener una determinada densidad. Recuerden que la densidad es la relación entre la masa y el volumen. Y esa densidad puede ser densidad real, que es la masa de unidad de volumen por partículas sólidas, midiendo las partículas sólidas del suelo tal cual están. Y la aparente es la del suelo sin compactar y la muestra conserva sus espacios porosos. Entonces, en la real yo mantengo el contacto de las partículas sólidas y en la aparente lo dejo tal cual como se presenta, con esos espacios porosos. Entonces, desde ese punto de vista vamos a tener un calor específico gravimétrico, que es la unidad de masa de la sustancia, cantidad de calorías por gramo por grado centígrado, y el volumétrico, que es la cantidad o unidad en volumen de esa sustancia, calorías por centímetro cúbico por grado centígrado. Entonces, en función de eso, las distintas sustancias o componentes del suelo van a tener diferentes calores específicos. Entonces, voy a tener un calor específico gravimétrico de los minerales, el humus va a tener otro, el aire y el agua. Y un calor volumétrico diferenciado. Entonces, observen una cosa, observen que el agua, ¿sí?, siempre mantiene el mismo calor específico, sea gravimétrico o volumétrico. ¿Qué suelo va a incrementar más rápidamente su temperatura? ¿Un suelo seco? ¿Un suelo húmedo? ¿Un suelo mineral? ¿Un suelo orgánico? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, la respuesta sería correcta, que un suelo seco incrementa rápidamente su temperatura en superficie, pero no hacia las capas más profundas. ¿Por qué? Porque el aire no es un buen transmisor. Fíjense que el aire tiene un calor específico menor que el del agua. Entonces un suelo seco no transmite hacia las capas. Y eso es el típico caso cuando yo voy a la playa en verano y pongo el pie sobre la arena y está caliente. Sin embargo, si yo escarbo por debajo de esa superficie, la temperatura es menor. Es porque no hubo transmisión, sino que prácticamente se refleja todo y al ser todo aire no permite la transmisión. Entonces, un suelo húmedo se transmite más. ¿Un suelo mineral o un suelo orgánico? Entonces, un suelo seco va a aumentar mucho más rápida su temperatura en superficie, no va a transmitir. Y un suelo mineral, lo mismo. ¿Por qué? Porque el suelo orgánico, al estar más compactado, va a permitir poder transmitir el calor. Si nosotros consideramos un centímetro cúbico con la siguiente composición, donde el agua tiene un 31%, un 46% es de arena, un 10% de humo y un 13% de aire, vemos que el volumen del agua del mineral, el 46% sería 46 centímetros cúbicos, el calor, el mineral es 0,40, multiplicado 0,46, que es el volumen, por 0,40 me da 0,22. Y si yo hago este cálculo para cada uno de sus componentes, me da que el total del calor volumétrico total es 0,59. Quiere decir que del total en una composición de este tipo necesito 0,59 calorías por centímetro cúbico para elevar un grado centígrado. Ahora bien, ¿qué es la conductividad calórica o térmica? Bien, la conductividad calórica o térmica es la cantidad de calorías por centímetro por segundo, por grado, y es la cantidad de calor capaz de pasar en una unidad de tiempo, es decir, en un segundo, a través de un bloque de 1 centímetro cuadrado de superficie y 1 de espesor, cuando la diferencia es de 1 grado y no hay transporte horizontal. Es solamente el movimiento de esa conductividad calórica se hace en sentido vertical. Entonces aquí también la conductividad térmica va a tener un coeficiente de conductividad que va a variar de acuerdo al componente.
Cuando ustedes estudiaron en física las formas de transmisión del calor, ¿qué es lo que estudiaron? ¿Y qué es a la conclusión que llegaron? Que, por ejemplo, el agua y el aire eran malos conductores y que un metal conducía mejor el calor. En este caso, de acuerdo a la conducción que yo tengo en un suelo, fíjense que tanto el agua como el aire, un suelo que tiene agua va a ser mejor conductor que un suelo que está con aire. Es decir, un suelo húmedo va a conducir mejor que un suelo seco. ¿Mm? Entonces, un húmedo, por ese coeficiente de conductividad térmica, va a ser mejor conductor. Bien, el coeficiente de difusibilidad calórica es cómo eleva la temperatura de un centímetro cúbico de sustancia por el pasaje de calor equivalente a su calor específico volumétrico. Es decir, es cómo eleva la temperatura. Y esa difusibilidad va a depender entonces de la conductividad, que va a ser directamente proporcional a la conductividad térmica e indirectamente proporcional al calor específico volumétrico, es decir, a su densidad. Entonces, fíjense, nuevamente aquí, el ejemplo, tengo un suelo con su componente, los lambda de conductividad, el calor volumétrico, que ya expresado en el gravimétrico por la densidad, y fíjense que, ¿qué me está diciendo esto? Que la difusibilidad, ¿dónde es mayor? En un suelo donde hay esa difusibilidad. Recuerden ustedes en la anterior, que es cómo hace para elevar la temperatura, no cómo la transmite. Entonces, fíjense que por eso el aire, ¿sí? El aire va a tener un coeficiente de difusibilidad calórica mayor que el del agua. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que influyen en la temperatura del suelo? Por un lado vamos a tener factores externos, por lo que vimos, que tiene que ver con la característica del suelo, en su composición, si tiene más arena, si tiene más arcilla, si tiene más humus, si tiene más materia orgánica. Si el suelo es desnudo o está cubierto, es decir, si hay una cubierta vegetal que va a hacer que se reflejen más los rayos solares o no, y eso hace que, dependiendo del color que tenga esa cubierta, va a ser mayor la absorción de energía calórica. Y esa energía calórica va a depender de quién, de la cantidad de radiación recibida. Por otro lado, los factores internos, por lo que hemos visto, va a depender de las propiedades físicas del suelo, que a su vez va a depender de la composición que tenga ese suelo. ¿Cómo podemos modificar la temperatura del suelo? Existen prácticas culturales. El laboreo es una práctica cultural importante. ¿Por qué? Porque cuando yo paso la rastra o el arado de disco o cualquier otro implemento, en realidad estoy modificando esa estructura del suelo y en definitiva la estoy aireando, es decir, estoy incorporando más aire, lo cual es una forma de modificar la temperatura del suelo. Si yo quiero retener la humedad en el suelo, voy a incorporar abonos orgánicos, que ya sabemos que al cambiar la composición mineral de ese suelo, voy a lograr una mejor transmisión del calor. Puedo cambiar el color de la superficie, y si el suelo es muy claro y me va a reflejar mucha energía recibida, hay una práctica que es incorporar carbón, es decir, oscurecer ese suelo para que se transforme en un cuerpo más negro y pueda absorber mayor energía. También, si yo quiero conducir el calor, hacer tareas de irrigación y drenaje para que a través del agua, como buen conductor mejor que el aire, pueda transmitir el calor. Y finalmente, una metodología que se utiliza mucho para modificar la temperatura del suelo, que es la utilización de materiales artificiales, como son los llamados plásticos o mulching. Aquí fíjense que los hay de distintos colores. Acá tenemos un mulching negro y acá un mulching blanco. ¿Cuál tendrá mayor captación de calor? Y en este caso, al ser un cuerpo negro, va a ser el que va a aumentar mayor la temperatura. En cambio, el color blanco, como va a reflejar,
va a pasar el calor, pero va a ser en menor cantidad, lo cual va a haber diferencias de temperatura del suelo entre un suelo cubierto con un mulching negro que un suelo cubierto con un mulching blanco. Bien, ahora vamos a dejar aquí y vamos a después pasar por la temperatura.